Bien, entonces, bueno, vamos a empezar esta sesión que les comentaba, pues es para escucharlos, para saber cómo han avanzado en la lectura, para saber lo que han pensado, lo que han considerado. Incluso, eh, les decía en un inicio, incluso para saber de qué manera esta teoría de la raza cósmica, que de alguna manera es vieja e incluso les decía rancia, puede incluso servir para poder pensar el presente y sobre todo en el contexto actual donde sabemos lo que pasó. Entonces creo que puede servir sobre todo con esta cuestión de pensar el presente, de pensar posibilidades, de pensar nuevos caminos para alcanzar cierta paz, o al menos para alcanzar la armonía entre las naciones. Bien, la anterior sesión nos quedamos en la cuestión de la teoría de la Atlántida y que era muy importante esta teoría como una forma de regulación, de mediación para poder alcanzar cierta forma de educación hacia un fin. Y les decía que no puede haber una teoría educativa, primero, que, que sea absolutamente científica, y segundo, que no tenga una unidad o una finalidad que pueda dar esta síntesis o esta unión entre lo que se quiere unir o lo que se quiere mezclar. Eso por un lado. Y pues para ello Vasconcelos recurre a la cuestión de la Atlántida o al mito de la Atlántida, que hay varias posiciones respecto al mito de la Atlántida, pero tres son las fundamentales. La primera es el posicionamiento científico, donde se cree absolutamente en que existe la teoría de la Atlántida, o este territorio que habitaron pueblos antiguos y que de alguna manera se acabó por diferentes cataclismos. El segundo posicionamiento es el que es meramente mitológico, es decir, es un relato ficcional, donde posiblemente todo lo que se diga sobre la Atlántida resulta ser incierto, falso o simplemente dudoso. Y el tercer posicionamiento, que yo creo que es el al que recurre Vasconcelos, es un posicionamiento mixto. Es decir, hay cosas de la Atlántida donde podemos decir que son absolutamente ficcionales, o mitológicas, o fantasiosas, o por otro lado, hay cosas que podemos decir que son científicas o que tienen ciertos rasgos de verdad. En ese sentido es que Vasconcelos recurre a la teoría de la Atlántida como una teoría que tiene rasgos mixtos o que tiene estas dos encuentros entre ciencia y ficción, entre ciencia y fantasía. Y creo que esta teoría, la otra vez me quedé platicando un poco con el profesor Víctor, y esta teoría, como me lo comentaba él, esta teoría permite que no solamente eh, podamos tener esta base científica o de pruebas donde tenemos conexiones con otros pueblos, con otras naciones y con otras etnias, sino que además permite que como no sabemos exactamente cómo recuperar la Atlántida o no sabemos exactamente cómo es que fue y cómo es que podemos llegar a ella, permite el libre juego de la fantasía. Es decir, permite la creación para poder crear diferentes posibilidades en las cuales encontrarnos o hallar de nuevo esa Atlántida que una a todos los pueblos. Por lo tanto, esta teoría no solamente requiere
del trabajo, del quehacer científico, sino que también requiere del trabajo y del quehacer estético. Eso por un lado. Ahora bien, eh, todo ello se va a enfocar a la cuestión de las misiones. Es decir, debe haber cierto tipo de personas que sean las encargadas de transmitir este mensaje o esta teoría, este conocimiento hacia las demás personas, hacia las demás poblaciones. Y de allí intentar hacer una unión o una especie de lazo para poder conformar de nuevo esta raza sintética o esta raza cósmica. No voy a hablar más sobre ello, me gustaría escucharlos, me gustaría saber qué piensan de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos comentado, de ustedes cómo lo han interpretado y ver cuáles son las críticas que ustedes pueden tener acerca de esta teoría, tanto de la Atlántida como el sostén que es de la raza cósmica. Entonces, pues les quiero dar paso a sus participaciones, a sus comentarios, a cómo han avanzado en la lectura, a cómo han avanzado en las ideas de Vasconcelos, etcétera. Y vamos comentando algunos temas más, ¿vale? Entonces, pues, adelante con sus participaciones. Me gustaría escucharlos. Adelante, William. Adelante. Hola, hola, buenas. Bueno, bueno, honestamente, ya tiene como una semana que ya no toco a Vasconcelos, pero es muy interesante todo lo que propone en este libro de la raza cósmica. Y estaba pensando también, por ejemplo, cuando le leía en una novela, creo que sí era una novela de Francis Bacon que se llama La Nueva Atlántida. Y bueno, se caracteriza ese cuento por ser una utopía. Y bueno, a mí me llama mucho la atención como hacia dónde tiende como la idea de la raza cósmica. De hecho, hay como cosas que se me quedaron como un poco grabadas por el momento que estamos viviendo. Cosas como predicciones, ¿no? Que a lo mejor está diciendo Vasconcelos como de el dominio de la cultura sajona, que podría retrasar como cosa, la idea de la raza cósmica que él tiene y todo este rollo, ¿no? Y bueno, o sea, al fin y al cabo, eh, mm, forma como parte de un ideario colectivo esta entre mezcla de culturas, vamos a decirlo así, y entre mezcla de pues de pensamientos de todas las culturas, que precisamente Vasconcelos como que ponía en el prólogo, ¿no? O sea, como de esto hacia dónde nos va a llevar, o sea, como la decadencia cultural o hacia un enriquecimiento de, pues, de los pueblos, básicamente, ¿no? Eh, yo creo que también tiene muchos como ideas que sí pasan como en la actualidad. Por ejemplo, esta idea que tiene como de la hipercomunicación Vasconcelos y también acerca de del factor económico, ¿no? Que implica como eh, eh, no me acuerdo cómo lo pone específicamente como el factor económico, pero podría ser como un detonante de pues de la decadencia cultural también, todo este rollo. Y para como alcanzar una utopía, básicamente, pues, o no, a lo mejor no alcanzarla, pero tenerla como modelo ideario, a lo mejor no se alcanza completamente las expectativas de las predicciones de las cosas hacia donde podríamos encaminar como una sociedad, vamos a decirlo así, como a lo mejor la planeaba Vasconcelos,
pero creo que a la medida de lo posible, en tanto que no hay como nada establecido en, en pues en el mundo, en la Tierra, o sea, los hombres de alguna forma como que han podido moldear e idear el mundo pues a su semejanza, ¿no? ¿Por qué no moldearlo de alguna forma a algo positivo? Bueno, no sé si positivo sea la palabra correcta, pero hacia un mundo mejor, ¿no? Hacia un mundo, este, mm, pues a lo mejor no dividido, no excluido y todo este rollo. Bueno, eso es lo que yo estaba pensando. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, Carol, adelante. Bueno, si quieres, nada más permíteme para ir contestando ahora sí una por una, ¿no? Y ya que tenemos el tiempo. Entonces, bueno, si quieres, permíteme tantito, Carol. Me parece un buen comentario el de William. Eh, Toca algunos temas clave y es importante la referencia que dio acerca de la Nueva Atlántida de Bacon, que es una de las tres grandes utopías, junto con la Ciudad del Sol y junto con la utopía de Tomás Moro. La de la Ciudad del Sol es de Tommaso de Campanella. Entonces son las tres grandes utopías, al menos del Renacimiento. Y es importante esta referencia que dio, porque allí Bacon entiende de otra manera la conformación o la consolidación de la Atlántida. Me parece que él sí cree que la manera en la cual se pueden unir los pueblos y la forma en la cual se puede recuperar esa Atlántida perdida es por medio del conocimiento científico y de los avances científicos que hacen que la humanidad de alguna manera deje a un lado las preocupaciones sobre cómo conseguir las necesidades básicas. Y por medio de ello es que se va a tener esta Atlántida y a la humanidad unida. Eh, es un poco, me parece a mí, el paradigma un tanto contrario, diverso al de Vasconcelos, porque mientras que Vasconcelos no únicamente está pensando que la ciencia o el conocimiento es lo que va a unir a las personas, sino que más bien se debe a una motivación interna y sobre todo, como él lo llama, fantasiosa, imaginativa, no lo va a reducir meramente a la investigación científica o al avance científico, sino que es una cuestión sobre todo espiritual e interna, que el individuo sea capaz por él mismo de mostrar una armonía, una unión con el otro que no lo puede dar la ciencia, que no lo pueda dar algún avance o alguna tecnología, sino que solo es su decisión por la cual quiere unirse al otro y quiere mezclarse con el otro para poder conformar, para poder hacer esta nueva Atlántida o esa Atlántida venidera. Eso es muy importante en Vasconcelos y también muy importante de cómo es que estamos pensando la unión de los pueblos. Esta, eh, digamos, confrontación de posturas o de posicionamientos no solamente se da en este contexto del Renacimiento o en el contexto de Vasconcelos o en el contexto actual entre norteamericanos y centroamericanos, sino incluso también se da ya propiamente en la conquista de América. En ese contexto, en ese tránsito entre la Edad Media
y la Edad Moderna, se da precisamente la disputa en cómo es que se deben conformar y unir los pueblos del mundo. A nivel político, a nivel filosófico, pero sobre todo a nivel teológico. No hay que olvidar que cuando se descubre América y cuando España e Inglaterra llegan acá a América y empiezan a invadir los territorios, a poblar estos territorios que han conquistado, que han invadido, que han descubierto, está la disputa teológica muy importante entre Lutero y Erasmo. ¿Y cuál es su disputa entre Lutero y Erasmo? 1520 y tantos, es decir, prácticamente en la época de la conquista. La disputa es si el ser humano tiene libertad o no la tiene. Y de qué manera, sea que la tenga o no la tenga, tiene consecuencias. Si la tiene, entonces debería uno de dejarle al individuo que decida sobre su vida y sobre cómo quiere vivirla y sobre cómo quiere convivir con los demás pueblos. Pero si no la tiene y por lo tanto es decisión de Dios con las obras del ser humano, con cómo es que se va a desarrollar el destino de la humanidad, pues entonces no depende solamente del individuo o incluso no depende de él, sino más bien de cómo se van dando los hechos de la humanidad. Y esos hechos de la humanidad en grande son los que van a decidir sobre el individuo. No el individuo decide, sino más bien son factores externos a él que van decidiendo o que van determinando sobre su vida. Y en esa posición es que está Bacon. Me parece a mí que en esa posición está Bacon. Es decir, Bacon cree que de alguna manera estos factores externos, como los descubrimientos científicos o los factores tecnológicos, pueden determinar la conducta de los seres humanos. Es decir, parece que si descubrimos más cosas, creamos nuevas cosas, tenemos nuevos alcances científicos y tecnológicos, casi, casi como por arte de magia, la humanidad se va a hacer buena y no requiere de algún esfuerzo interior, de algún esfuerzo propio para que se brinde alguna acción buena. ¿Sí? Me parece que en esa posición está Bacon, mientras que en este caso Vasconcelos está dejando a la imaginación, a la fantasía, el hecho de cómo es que uno puede alcanzar esa raza venidera o esa nueva Atlántida, porque no sabemos mucho al respecto, e incluso él lo dice, es dudoso algunas cosas. Sin embargo, frente a esa duda, frente a esa posibilidad, hay que estarlo pensando, hay que estar pensando constantemente la Atlántida para ver de qué maneras diversas, a nuestro modo, con nuestro sentimiento y decisión y pasión y pensamiento, podemos hallar, conformar, consolidar esa Atlántida. No sabemos cuál va a ser exactamente el camino, no sabemos cuál va a ser realmente la forma de llegar a ello, pero sabemos que de uno u otro modo podemos imaginar un mundo en armonía o un mundo en el cual las naciones estén unidas y los seres humanos puedan convivir de buena manera por decisión propia, no por imposición. ¿Sí? Eso es, digamos, la diferencia entre teorías como la de Bacon, que también es una teoría, podemos decirlo, atlántica, y teoría como la de Vasconcelos, ¿no? Entonces, bueno, eso quería también comentarlo, señalarlo, porque es parte también de este contexto en el cual está pensando Vasconcelos, ¿no? Y que sí está retomando esta disputa entre una posición protestante
y una posición católica. Es decir, entre una posición luterana y una posición erasmista. Pero bien, eh, ahora sí, bueno, con esto concluyo para dar paso también a los demás comentarios. Muy bien. Carol, adelante, ¿eh? Adelante. Ok, antes que nada, buenas noches a todos. Y bueno, congeniando un poco con pues el profesor y con William, para mi perspectiva, podríamos decir que para Vasconcelos, la Atlántida podría manejarse como una metáfora de una posible civilización perdida, ¿no? Igualmente tenemos que para él América tenía un papel histórico. Y pues como dijo el profesor y como lo hablaba, rescatar lo mejor de la humanidad, pues tener esa fe, esa ideología de que en cualquier momento pues la humanidad podría volverse buena y no por intereses. Y es algo que, ay no, pues en lo personal sí lo veo muy lejos, porque como ya puse en los comentarios, empezamos el año pues con todo, dijera, ¿no? Y pues ahí hay algo, hay un poco de interés de Estados Unidos pues hacia Venezuela, no por querer rescatar o pensando en la gente, sino más por algún uso común, ¿no? Algún interés para su país. Y pues aquí se pierden y hay un choque entre valores y modelos de civilización muy compactos, digámoslo así. Porque hay una civilización utilitaria que se mide por ganancia, no hay reconocimiento, no hay buena voluntad. Y aunque para mí, he visto algunos comentarios que dicen, pues ahorita Venezuela es libre, no lo podríamos decir así del todo, porque al final fue como un golpe muy grande y no sé, o sea, yo espero que todo se siga pues viendo bien, ¿no? Y pues aquí hay mucha corrupción, dependencia económica, también hay luchas de poder, mismo que se han intentado rescatar de alguna forma. Y pues también otra cosa que me interesó mucho y como dato importante, dicen pues que aquí hablamos de todavía la Atlántida y la raza cósmica desde una perspectiva de Vasconcelos. Y pues de ahí dice Vasconcelos que existe una quinta raza, que pues era una mezcla, creo que era de indígenas, europeos y africanos, ¿no? Y pues así esa raza es dominada por la fuerza y también estética, la ética y el espíritu. Entonces igualmente me interesa que ustedes como profesores o maestros opinan sobre pues esto, ¿no? Y también Claro, creo que tu micrófono Ajá, sí, lo se... cerraste sí. antes de tiempo, sí. No logramos escucharte la parte final. Querías que como profesores opináramos no, acerca del asunto, pero sí, ya nada ah, más era concluir con esa pregunta. muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Lalo, ahora sí que es todo tuyo el espacio. Sí, em, bueno, eso eh, también espero hablarlo un poco más después, la cuestión de la raza y de las razas. Eh, realmente son cuatro, Carol, prácticamente son blanco, bueno, la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y creo que es la raza roja. Eh, es decir, son los orientales, los africanos, en parte los europeos y los americanos. Y la conformación de la quinta raza es la conformación de todos los pueblos. Es decir, no excluir a ningún pueblo, incluso a los que históricamente han sido más violentos, ¿no? Porque por ahí comenta Vasconcelos que ni al blanco se le debe de excluir,
porque eso sería caer en las mismas dinámicas que ha impuesto el blanco. Ahora bien, la manera en la cual se debería de intentar unir a los pueblos o que exista cierta paz y cierta armonía, pensando un poco en lo que actualmente sucede, pues diría Vasconcelos que es por medio de la conciencia libre y por medio de la elección, pero no es una elección racional o científica, mucho menos impuesta, sino una elección que se da por medio de la fantasía. Eso puede causar muchas dudas, inquietudes, porque es raro que alguien diga que la elección libre o la decisión se da por medio de la fantasía. Generalmente decimos que se da por vía racional o por vía de la reflexión, pero Vasconcelos parece ser que no se inclina por ese lado. Es decir, si queremos que realmente los pueblos estén unidos, nunca se va a poder dar por una decisión externa o por una imposición, pero tampoco por medio de la reflexión constante o por medio de la racionalidad. Hay que pensar ahí por qué es que la razón o la reflexión no nos puede dar unión, no nos puede dar esa mezcla de culturas o mezcla de pueblos, de naciones. Es decir, para expresarlo de manera más tajante, la razón para Vasconcelos nunca será un medio para conseguir la paz, sino que más bien Vasconcelos se inclina porque sea el sentimiento, el amor, la estética, la sensación, la vía por la cual podemos estar con alguien más. No es por una cuestión de nuevo, de racionalidad, de cálculo, no es por medio de intereses, como bien lo comentabas, Carol, no es el interés económico o el interés social o el interés de algo más por el cual me va a hacer unir a alguien más, porque allí ya caigo en cierta injusticia y en cierta desmedida y desigualdad, sino que más bien es algo que a mí me llena sentimentalmente, pasionalmente, incluso que me da curiosidad, como lo comenta en algún lado Vasconcelos, el motivo por el cual yo quiero estar o quiero establecerme o quiero mezclarme con una población. Es la curiosidad, el sentimiento, la sensación, lo que sobrepasa la razón, aquello con lo cual me va a dar esa satisfacción propia y que me va a llenar. Hay que decir, como lo he comentado desde un inicio, que esa estética, sensación o sentimiento no es irracional. Es decir, no es que se deshaga o excluya totalmente a la razón o a lo irracional, perdón, o a lo racional, sino que más bien lo recupera, es consciente de que existen razones de por medio, pero parece que en la decisión o en la elección libre hay algo más que nos impulsa. Y eso más que nos impulsa, generalmente es algo que no está establecido de manera racional o científica, sino que lo sobrepasa por medio de la fantasía, por medio de la creación, por medio de la estética, decidimos unirnos a algo más. Por ejemplo, si hoy en día yo me quisiera unir con otra nación, con otro pueblo, la decisión no sería por medio de intereses, porque me vaya a dar, yo que sé, petróleo o porque vaya a tener mayores puertos, no sé, algo así, sino que me uno al otro porque quizás confío y tengo fe y quizás pueda parecer irracional o pueda parecer una locura,
pero porque confío en que quizás si me una a otro pueblo, podríamos crear una nación mayor. Podríamos intercambiar comidas, alimentos, podríamos intercambiar costumbres, podríamos intercambiar palabras, pensamientos, ideas. Todavía eso no lo sé porque no es algo que se dé de hecho, pero por medio de la fantasía, por medio de la creación, por medio de la estética, me puedo imaginar un mundo mejor o un mundo donde estemos unidos y podamos compartir cosas, ¿sí? Y no es el interés monetario, el interés económico o algo parecido, sino que, pues es que es mi fantasía, ¿sí? Por eso ustedes se darán cuenta, Vasconcelos elogia mucho a Simón Bolívar, porque Bolívar pensó una América unida, que había mucha destrucción, muchas corrupciones. Bolívar lo comenta en muchos de sus textos, ¿sí? Vicios, corrupciones, traiciones, tragedias, pero aún así confiaba en que por medio de la unión de los pueblos podíamos crear una América unida, porque compartimos idiomas, compartimos alimentos, compartimos costumbres, compartimos tradiciones, y es eso, la invención. La invención es lo que nos motiva, o debería ser eso, la invención es lo que nos motiva a unirnos con los demás. En este caso, desde la postura vasconcelista, evidentemente lo que sucedió en Venezuela y las diferentes posturas que se han dado hasta el momento, ninguna muestra verdaderamente libertad. Porque bueno, yo al menos los comentarios y notas, noticias que he visto hasta el momento, todas están atravesadas por intereses económicos o por intereses nacionales. En ese sentido, diría Vasconcelos, no hay elección libre de por medio. ¿Sí? No sé si me explique con esto, pero sea que defiendan a Venezuela, que defiendan a Estados Unidos, que defiendan a un lado o de otro, no hay esa elección libre porque todos están viendo por el lado del interés, ya sea económico, social, nacional, etcétera. Y por ende, no existe una verdadera libertad, al menos para Vasconcelos. Pero bueno, eso es lo que podría comentar, Carol. No sé los demás profesores lo que piensen al respecto. También me gustaría escucharlos. Adelante, Isabel. Adelante. Buenas noches, espero que se me escuche bien. Disculpen si se filtra un poco el sonido. Y bueno, yo creo que me parece muy interesante la propuesta de Vasconcelos, sobre todo porque tiene vigencia en los acontecimientos políticos que estamos viendo en nuestro entorno, ¿no? Y siento que es importante darle como esta reflexión a, pues justamente cómo pueden haber distintos, digamos, pueblos, países que tienen pues ciertos intereses y a final de cuentas, me parece muy interesante que propiamente Vasconcelos esté señalando que pues es importante que para llegar a esta quinta raza, en donde pues cada, cada una de estas razas tiene elementos indispensables para llegar a una cierta, digamos, como integración, pues son importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar a haber este diálogo, esta asimilación? Sí, por lo estético, que era lo que justamente el profesor Eduardo mencionaba, pero me parece muy interesante cómo es que, pues en la actualidad puede llegar como a cumplirse esta clase de proyecto, ¿no? Que a final de cuentas, pues tiene también tintes educativos. Entonces, sé que lo reitero mucho, pero me parece muy, al menos a mi percepción, muy importante como ver cómo se puede hacer ese papel de conciliación entre distintas identidades que a final de cuentas, pues, si bien están apegadas con ciertas costumbres de determinados territorios, pero que en esencia pues todos estén buscando como un mejoramiento, digamos como universal, ¿no? Entonces era como, pues, digamos esa reflexión que estaba ahorita pensando y creo que es una propuesta también, digamos como compleja por todos los
digamos, como pues retos políticos, también como intereses que hay para pues distintos pueblos. Entonces estaba reflexionando al respecto y pues bueno, quería como añadir eso. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Muy buen comentario. Pues bueno, desde mi punto de vista, quizá el comentario que yo pueda decir ahora es que me parece que hay algo importante que hay que retomar aquí y en este caso me parece que Vasconcelos, al hacer la crítica a la razón, a esa razón que se podría determinar ya como una razón instrumental, una razón calculadora, una razón que incluso busca el orden, la integración, la unidad, tenga que ser desplazada y tenga que en su lugar tomar el sentimiento, la sensación, la estética. Bueno, desde mi punto de vista, me parece que es muy importante que Vasconcelos lo plantee desde allí porque es a partir incluso de las sensaciones, es a partir incluso de esta idea de sentimiento donde nosotros podemos crear nuevos sentidos. Me parece que es un buen apunte el que hace Vasconcelos allí, y no solamente estos nuevos sentidos, sino que nos podríamos alejar nosotros de los prejuicios, de los valores, incluso determinantes de la razón, que solamente busca una unidad con una finalidad. En este caso, aquí podríamos ver incluso un matiz muy importante que está sucediendo ahora, es que nosotros, a partir del uso racional, nos podamos adherir quizá a una ideología o una postura eh, que está actualmente visible, ¿no? Es decir, estar en contra incluso de lo que hace el presidente de Estados Unidos, ¿no? Condenar estos hechos, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista ya se difunde a partir de una racionalidad, una posición que se convierte en ideológica, desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces nosotros no podemos percibir desde un sentimiento, desde una sensación, la oportunidad para crear. ¿Qué podemos hacer frente a las circunstancias de la vida, incluso que pueden ser adversas? Pues desde el sentimiento y desde la sensación, quizá podría ser que es una creatividad, ¿no? Y tal como lo apuntaba el profesor Lalo, que me parece que es un buen comentario el que ha hecho, parece que desde esta sensación o este sentimiento podemos nosotros vincularnos con los demás, ya no con la finalidad de imponer, sino con la finalidad quizá de entender, ¿no? De quizá de poder convivir en esto de los alimentos, quizá, o tal vez en esto del intercambio cultural, puede ser. Entonces, me parece que es un buen apunte el de Vasconcelos y desde ese punto de vista yo me alejo de las ideologías y pretendo quizá desde una visión incluso irracional tratar de entender el mundo actual, ¿no? Entonces, yo solamente quisiera decir eso, esa es mi postura, espero no ser apolítico por esa razón, pero me parece que la crítica que hace a la razón Vasconcelos y que también puede ser una crítica que a lo mejor ha estado él siguiendo quizá de Nietzsche, porque bueno, hablando con el profesor Lalo, nos hemos percatado de que también era un lector de Nietzsche, Vasconcelos, entonces pues bueno, que parece ser que también se percata que la razón no es la vía por la cual se pueda llegar a la idea de la paz, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, es tratar de quitar lo racional para que para que se fluya ese sentimiento, para que deje fluir esa sensación. Pero bueno, hasta allí sería mi comentario. No quisiera quizá confundirlos más, porque a lo mejor fui muy oscuro en ese sentido, pero bueno, eh, me gustaría que alguien más quisiera comentar algo. Parece ser que falta William en algún comentario que quiera decir. Entonces, si quiere decir algo, adelante. Bueno, pues no exactamente, pero me parecen como muy interesantes las posturas que han mencionado con respecto a eso.
Sí, yo precisamente, bueno, puse como de ejemplo lo de la Nueva Atlántida, precisamente porque eh, me parece que sí, o sea, de alguna forma Vasconcelos está claro que está alejándose como desde esa postura, bueno, no voy a decir tecnocrática, pero sí científica, y estoy de acuerdo con eso, aunque de alguna forma estoy consciente de que, pues, la ciencia sin tanta rigurosidad económica como la han hecho ver en este, bueno, en el siglo pasado y en este siglo, eh, con un poco más a lo mejor de conciencia, podría ser un poco más liberadora, ¿no? O sea, podría librarse un poco más de esas ataduras políticas que la tienen atrapada. Sin embargo, también entiendo que no debería ser como, no podría predominar como tal en la unidad entre los hombres un discurso totalmente racional y de un solo método, por decirlo así, porque tiende a haber fracturas en la razón y no podría, bueno, yo pienso que no podría sostener completamente la rigurosidad de un método, pues la integridad de todo el pensamiento humano. O sea, es creo que imposible, pienso yo. Y por otro lado, también creo que el arte, hasta cierto punto, la cultura y todo esto podría ser una vía para la unificación de los pensamientos. Sin embargo, también temo que también, pues, se mueven, o sea, la política se mueve por medio del poder. Y desafortunadamente, pues, la forma más accesible que tuvo o que ha tenido como el humano contemporáneo de asegurarse el poder, pues, ha sido por medio de lo económico, ¿no? En cierta parte y también, pues, de la razón. Entonces, yo creo que mientras existe esa rigurosidad, bueno, sí, en estas principales fuerzas, del espíritu, y sean como tiránicas para con el sentimiento humano, creo que sí la vamos a tener un poco difícil, ¿no? En cuanto a hasta filosofía, ¿cómo se llaman? Expresiones culturales como el arte y todo esto, porque siempre van a estar sometidos a la dictadura, pues de los más poderosos, ¿no? De los que tienen como ese poder cultural. Y ya, gracias. Eso que dices, William, es muy interesante porque parece ser que incluso parece las manifestaciones culturales quedan en manos del poder, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que el arte quizá lo que hace siempre es crear comunidad, ¿no? Por ejemplo, leer alguna obra griega hoy en día tiene mucha actualidad porque precisamente crea comunidad, incide en una realidad que a lo mejor parece ser que ya no es nuestra, pero que incide de cierta manera, de una forma en que se logra captar ciertos problemas que son parte del ser humano, ¿no? Eso me parece muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Esta parte de la economía, sí, sí, yo estoy también de acuerdo contigo. Parece ser que la economía siempre va a ser el punto de partida en el cual se va a ver esta manifestación de poder o de política. Y siempre, bueno, no siempre, ¿no? Para no ser general, para no generalizar, quizá algunas veces la posición que debería de tomar o que pudiera tomar el filósofo es la de estar alejado de la economía. Y esas manifestaciones donde vemos que el filósofo puede ser hasta cierto punto un vago o quizá un indigente, nos muestra precisamente lo alejado de lo que puede estar de lo económico. Y me gusta ese señalamiento que has hecho, William, porque es a partir de lo racional que se pretende siempre configurar la vida y nunca se quiere configurar a partir del sentimiento y de la emoción,
porque parece que eso es un caos. Y hay que tomar en cuenta, quizá, ahora que estoy recordando esto, que a lo mejor Vasconcelos también ya pretende ver una especie de problemática con la razón, incluso desde el punto de vista de Bacon, porque ya se convierte en una razón que tiende a fines. Es decir, solamente aquello que tiene orden es lo único que nos puede manifestar una especie de satisfacción o una especie incluso de resultado viable. Y otra cosa que también quería comentar ahora que me acuerdo de esto, no sé qué piensen ustedes, ¿no? Pero me parece que Vasconcelos desde aquí está viendo una idea ontológica de lo que es la raza en este sentido, porque lo que hace ser a la quinta raza es el sentimiento y la sensación, lo estético. Entonces parece que hay una ontología estética, me parece desde ese punto de vista, me parece que hay una ontología estética en Vasconcelos que está apuntando a la raza. Pero bueno, yo hasta acá quisiera dejar mi comentario. Me gustó mucho el comentario de ambos, incluyendo también el de Carol. William me parece muy buen comentario. Y Isabel me parece también genial el comentario. Y Carol, es impresionante que nos hayas puesto en esta forma de debate y que te agradezco mucho porque esto es lo que nos ayuda a nosotros a querer seguir adelante con este tipo de lecturas. Bueno, voy a leer un comentario que tiene aquí Isabel, se lo voy a leer a todos vosotros para que estén al tanto de lo que dice aquí. Dice Isabel, es muy interesante la idea de la estética que se ve inmiscuida en la propuesta de Vasconcelos, me parece un comentario muy adecuado el de William. Sí, muy bien. Bueno, le doy la palabra al profesor Lalo, ya no quiero extenderme yo. Bueno, está bien si ustedes quieren comentar o intervenir para dar algún tipo de crítica o expresar alguna pregunta, está muy bien. Eh, bueno, voy a comentar algunas cosas que surgieron a partir de sus aportaciones. Me parece que por allí la profesora Isabel comentaba la preocupación sobre cómo intentar unir la diversidad de identidades, cómo frente a esta diversificación de pueblos y de identificaciones puede surgir algún tipo de unión o de armonía eh, entre estos pueblos o entre estas agrupaciones. Bueno, allí sí es importante la cuestión que estábamos hablando la sesión pasada acerca de la tarea de la educación y de tener una teoría educativa más o menos firme en la cual exista un fin muy preciso. Vasconcelos, para idear la teoría de la raza cósmica y valerse de la Atlántida, se inspira en en la labor de conquista, de cultivo también y de educación que se hizo en las misiones religiosas durante la conquista de México y sobre todo en las misiones que hicieron los frailes franciscanos en el siglo XVI, donde con pocos individuos, con pocos frailes, tenían que ir a evangelizar aproximadamente a más de 4 o 5 millones de indígenas. Y era una labor muy ardua, muy difícil y por ende parecería extraordinaria. ¿Cómo es que unos pocos
pueden educar y armonizar a muchos. De alguna forma se consiguió, de alguna forma sí hubo cierta unión entre los diferentes pueblos, por algo es que tenemos cierta identidad entre nosotros como pueblos mexicanos, pero también eso se debió a que tenían un fin o un principio muy firme, ¿sí? Una teoría tanto teológica como educativa que era muy estable. Esa teoría o ese principio firme y estable de los misioneros franciscanos, incluso de toda misión religiosa, se apoya, por ahí si tienen una Biblia la pueden consultar, pero se apoya en el libro de Mateo, en el capítulo 8, desde el versículo 16 hasta el versículo 20, hasta el versículo 20. Si quieren lo voy a leer porque esta cita es muy importante para poder entender y comprender lo que quiere Vasconcelos y lo que intenta Vasconcelos, y de alguna manera lo que hicieron los misioneros franciscanos acá en América, cómo es que unos cuantos de alguna manera les dieron identidad religiosa, identidad política, identidad cultural a los diferentes indígenas. Y esa identidad se heredó hasta nosotros. Por eso es que nos sentimos identificados como población mexicana, porque hablamos español, porque generalmente se cree en un Dios, porque compartimos costumbres, porque compartimos tradiciones, porque compartimos festejos, etcétera. Bueno, voy a leer esa parte. Recuerden Mateo 28, versículos desde el 16 hasta el 20. Y dice así, dice, así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado, me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque evidentemente aquí hay una exhortación a que se enseñe los principios divinos, ¿sí? A que se enseñe todo lo que ellos han aprendido con el maestro, que en este caso es Jesús, ¿sí? Entonces hay una exhortación de enseñanza. Ahora bien, ¿por qué hay una exhortación de enseñanza para que puedan unirse? Porque parece que hay diversificación de pueblos, o como lo comentaba Isabel, hay diferentes identidades. Y por lo tanto hay que enseñarles una manera en la cual puedan estar unidos. Y la segunda razón por la cual este versículo es muy importante, o estos versículos son muy importantes, es porque allí donde dice naciones, vayan pues a las gentes de todas las naciones, el término que se ocupa en griego, es decir, en el texto original, es etnos, donde proviene etnia, ¿sí? Etnos, etnia,
quiere decir pueblo, nación, raza, comunidad, agrupación, etcétera, ¿sí? Y etnia o etnos es una palabra en griego que señala la agrupación que se da de manera, entre comillas, natural. No es una agrupación política, no es una agrupación, por decirlo así, eh, impuesta, no es como el demos, ¿sí? Sino que es una agrupación o es un conjunto de personas que por diferentes razones se unen y tienen una identidad en común, pero no es una identidad ni política ni una identidad impuesta socialmente, sino que les nace unirse. Y eso es muy importante, porque ya desde la antigüedad, primero, a las agrupaciones que se daban de esta manera se les llamaba etnias, y en segundo lugar, se tenía la preocupación de cómo unir a estas diferentes identidades en una identidad común. Acá, pues porque finalmente Dios es aquello que les motiva a unirse y estar unidos. Pero una vez, de nuevo, que ya no se cree en Dios, que la mayoría se considera, o bueno, no una mayoría, pero sí empieza a haber un gran número de personas que se consideran ateos, donde ya no se cree únicamente en el Dios católico, sino ahora en el Dios protestante, en el Dios judío y en el Dios de otras religiones, como es el caso de México. ¿Cómo le hacemos, de nuevo, para poder unir a las diferentes poblaciones o etnias, a las diferentes agrupaciones que de manera, en un desarrollo humano, pues desarrollaron identidades diferentes, porque es parte de un desarrollo, ¿sí? Eso es la etnia. De repente me gustó estar con un grupo, me junté con ellos y adquirí sus creencias o adquirí sus costumbres y sus tradiciones. Eso es etnia, no es demos. Demos es, tú eres mexicano y no me importa si tú no quieres. Eso es demos. Etnos, de nuevo, es una agrupación que se da, entre comillas, de manera natural. Te agrupaste con tal persona por tales y tales motivos y tienes una identidad distinta. Entonces, como ahora parece que Dios ya no es el motivo principal por el cual podemos unirnos, entonces, ¿cuál será el motivo o cuál será el principio para que pueda existir esta unidad a pesar de las identidades distintas, a pesar de las agrupaciones distintas? ¿Cuál es esa identidad? ¿Cuál es ese principio, esa identidad común que podemos unirnos? Por allá hablaban del arte. Bueno, el arte es un medio, pero ¿qué es lo que queremos comunicar en el arte? Queremos comunicar el dominio, queremos comunicar la mezcla, queremos comunicar cierto tipo de agrupaciones, cierta identidad. ¿Qué queremos comunicar por medio del arte? Ahora, y esa sería también una pregunta que en el fondo también tendríamos que estarla pensando. Si hay una teoría, si hay una enseñanza y si hay una identidad común o un principio común en el cual podemos estar unidos, ¿quién es el maestro o quiénes son los maestros? Porque acá el maestro es muy claro. El maestro es Jesús. Pero en la sociedad actual, en el mundo actual, ¿todavía podemos pensar en maestros? ¿O la figura del maestro de alguna manera ha caído o ha desaparecido? Porque eso es primordial. Si no reconocemos al maestro, no hay ningún tipo de enseñanza. Porque no hay quien la diga.
no hay quien la invite, ¿sí? Por eso es importante pensar la figura del maestro y si todavía lo hay y de qué manera lo puede haber, ¿vale? Bien, entonces, respondiendo a, a Isabel, sí, evidentemente se requiere de una labor cultural, educativa muy fuerte, ¿sí? Pero previo a esta labor cultural y educativa, debemos tener muy claro cuáles son los principios, cuáles son las bases, cuál es la identidad común o el principio universal con el cual queremos motivar a esta unión. Y por otra parte, también debemos tener claro quién es el maestro o quiénes son los maestros, porque esa será una figura muy importante para poder inspirar a las demás personas. Las imágenes son muy importantes. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿en el mundo actual realmente existen los maestros? Más allá de aquellos que una institución dice o promueve, alguien que más allá de una institución pueda servir como una figura de inspiración para poder de allí tener alguna base y en ese sentido identificar a los pueblos para darles esta unión y por ende empezar esta labor cultural o educativa. También agregando un poco a lo que comentó Víctor y extendiéndome un poco más en el comentario, creo que esto de la ontología, eso es muy importante, pensar lo de la ontología estética, si es que podemos hablar de ello, porque, porque siguiendo esto, parece ser que realmente el ser, el espíritu, el alma del mundo, realmente tiene cambios, ¿sí? Y podría decirse que Vasconcelos está detectando que el ser del mundo ha cambiado y que ha dejado de ser quizás teológico o racional para pasar a ser estético. Y tenemos entonces que pensar qué pasa con un mundo que se está convirtiendo en estética, en un mundo donde el ser parece que lo mueve o lo hace es la cuestión de la belleza, en sus diversas maneras de manifestarse, pero parece ser que lo que mueve al mundo o lo que hace ser tanto al mundo como a las personas es la estética, la sensación, el sentimiento. Y entonces, ¿cómo entender un mundo así? Pero bueno, eh, pues de lo dicho, me gustaría igual saber qué es lo que opinan, qué es lo que ustedes piensan al respecto. Y bueno, ya, me callo. Adelante, Isabel, adelante. Sí, me parece fundamental estas dos nociones que acaban como de problematizar. La primera, que yo creo que es como muy interesante y estaría muy bueno que profundicemos un poco más de ello en la siguiente sesión, y es justamente esta noción de la ontología estética que igual ya lo habían reiterado, pero estaba pensando justamente en cómo la estética es entendida en nuestro mundo contemporáneo, y es justamente tal vez desde estas nociones del goce individual. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental ver cómo se puede llegar a un proyecto estético universal partiendo desde estas identidades tan diversas, porque vemos que tal vez la propuesta de Vasconcelos es justamente llegar a estos sentidos, no tanto apelando totalmente a la racionalidad, pero cómo se pueden edificar estos valores estéticos universales y que de alguna forma pues todos converjan en ellos, ¿no?
Entonces creo que la propuesta está, la verdad, ese comentario me pareció muy importante. Y la verdad, bueno, yo creo que me voy a tomar a la tarea de investigar un poco más sobre eso porque pues considero que allí nos pueden dar como tal vez reflexiones importantes para comprender un poco esta perspectiva tan compleja de Vasconcelos, ¿no? Y retomando un poco esto que mencionaba el profesor Eduardo sobre el papel del maestro, ¿no? Y es justamente quiénes están dando los valores universales o desde dónde se está partiendo esta universalidad de la estética. Entonces, yo creo que, pues, la verdad está muy interesante esta parte de la reflexión que estamos haciendo de Vasconcelos y pues nada, es lo que quería compartirles. Muy bien, muchas gracias Isabel, de verdad te lo agradezco mucho. Bueno, quisiera a lo mejor apuntar algo brevemente antes de pasar a darle la palabra a Lalo. Eh, eh, Me parece que es muy interesante lo que comentan ambos, tanto Isabel, esto último me gustaría rescatarlo acerca del goce individual, porque si nosotros lo pensamos siempre la estética de una forma individual, entonces sí, podría uno decirse que se está haciendo una estética del sentido, ¿no? O se están creando nuevos sentidos. Em, Me parece que incluso valores estéticos universales y que se puedan entender como universales sería a partir siempre, desde mi punto de vista, quizá me estoy apresurando un poco porque también debería de leer un poco más acerca de esto, estaría uno apresurándose a usar la razón para entender estos valores universales. Y de cierta manera, aquí también quisiera conectarlo con el comentario que has hecho, Isabel, que tiene que ver con lo que ha dicho Lalo, de que el maestro es el que determina esos valores. Hay algo que determina a un maestro para poder enseñar, como si el maestro conociera la forma o la manera en que hay que conducirse en la vida. Me parece que la figura del maestro no siempre es la de alguien que enseña, sino más bien de alguien que se equivoca, de alguien que puede decir que se ha equivocado, pero que no tiene una verdad universal o una verdad incluso determinante con la cual pueda decir esto sucede y va a suceder de esta manera. Entonces, me parece desde un punto de vista incluso subjetivista, desde una postura del yo, y también lo que ha dicho William, también la figura del maestro es de alguien que lo acompaña, me parece que es correcto esto, y ahorita le damos la palabra a William para que pueda ampliar esto, pero bueno, desde mi punto de vista, eh, considero que la ontología estética nos permitiría a nosotros configurar nuevos sentidos. Y ya no tendrían que ser estos sentidos siempre determinados por la razón o quizá colados por medio de la razón. Y a este objetivo quizá es al que quiere llegar Nietzsche. Estoy retomando a Nietzsche por vía de Vasconcelos, me disculparán ustedes porque he estado traumado con eso ya desde hace rato. Y me parece ser que eso es lo que nos posibilita a nosotros ya no tener tampoco una perspectiva determinante del valor de la verdad, de aquello que tiene que ser y no puede ser de otra manera. Porque solamente la estética nos permite hacer comunidad, nos permite fundar nuevos sentidos y a partir de esos nuevos sentidos, entonces sí, relacionarnos sin tener el objetivo de la imposición, sino solamente el objetivo quizá de la sensación. ¿Qué es lo que siento realmente a partir de esta perspectiva estética o de esta perspectiva quizá bella, como lo ha dicho Lalo? Y bueno, hasta ahí quisiera dejar mi comentario. No sé si quisieran aclarar algo más. Me parece que hay que tratar de pensar la estética no solamente desde el lado de lo bello, sino también desde la fundación de nuevos sentidos, ¿no? Entonces, no hay que reducir nuevamente la estética a algo racional,
algo que se puede decir esto es bello porque tiene que ser bello, porque se tiene que manifestar con las formas perfectas, sino más bien es bello en el sentido de que me abre a mí nuevas posibilidades, ya no desde la racionalidad, sino desde lo irracional o desde lo corporal, que sucede muchas veces con la pintura. Cuando uno ve la pintura, inmediatamente hay algo que le manifiesta en la pintura, y esto es corporal, no pasa por la razón. Entonces me parece que Vasconcelos, a tratar de fundar comunidad a partir de la estética, lo hace vía lejos de lo racional o lejos de esta razón que busca una finalidad, y lo funda solamente en aquello que se puede conocer como sentido. No, no quisiera ahondar tampoco mucho en esto porque pues creo yo que me hace falta más tener una perspectiva más clara acerca de la estética. No soy un experto en estética porque no me he puesto a estudiar la estética, pero me parece que se pueden fundar nuevos sentidos y nuevas perspectivas. Y bueno, le doy la palabra al profesor Lalo, a menos que William quiera aclararnos esto del maestro, la perspectiva que tiene el maestro. Bueno, es que eso de acompañarme me recordó mucho como a esta perspectiva, algo más o menos humanista, ¿no? De las que se puede generar como de, del maestro, bueno, del que enseña, de aquel que enseña, que de alguna forma no es tanto como que imponga su camino sobre otros, sino que eh, deje que los otros descubran su propio camino y a lo mejor a través de esos caminos que se vayan, eh, no sé, como bifurcando o abriendo para sus alumnos, de alguna forma como que acompañarlos para abrirles otras perspectivas, ¿no? Incluso a lo mejor no, pues puede que no sea como el de corregirlo o algo por el estilo, sino que sea como el de enseñar que este fue su camino, pero que puede ser diferente, ¿no? Para otras, bueno, para otros estudiantes o no sé. Ja, sí, ya, perdón, ya sé de esto. Muy bien, William, me parece muy bien. Es una buena perspectiva. Te lo agradezco mucho que lo hayas ampliado. Coincido contigo totalmente en eso que acabas de mencionar. Adelante, Daniel, adelante, Lalo. Sí. Bueno, esto de la figura del maestro como alguien que inspira, que acompaña o que de alguna manera es guía y da ese o comparte ese amor, esa inspiración o ese sentimiento, pues parece ser un tanto adecuado a la cuestión estética, ¿no? No es alguien que solamente exprese palabras, comparta conocimientos, sino que también en él se puede encontrar algún reflejo de amor, de inspiración para poder crear, para poder seguir, para poder encontrar nuevos caminos, ¿no? Tal vez por allí va la cuestión del maestro, pero vamos a pensarlo más. Y también quería añadir con la cuestión estética, con el asunto estético, primero porque, como sabrán, y como incluso también lo dice el propio Vasconcelos, me parece que es tanto en la historia del pensamiento filosófico como en la estética o filosofía, creo que en los dos, estética y filosofía estética, lo dice Vasconcelos, la disciplina estética prácticamente es nueva y no se ha pensado lo suficiente, porque como disciplina, pues apenas surgió en el siglo XVIII con Baumgarten, ¿no? Como lo dicen en el manual de filosofía, entonces es prácticamente reciente. Y por ello, comenta Vasconcelos, eso lo dice en otros textos, el futuro, allí sí dice, el futuro tiene que ser estético.
y el futuro de la filosofía está en la estética. Entonces, sí es importante estar pensando, reflexionando constantemente, al menos desde el punto de vista de Vasconcelos, la disciplina estética. Eso por un lado. Ahora bien, pensando en esto de que el mundo o el espíritu del mundo o el alma del mundo va cambiando, se va transformando a tal punto que hoy en día tenemos una especie de ontología estética donde parece ser que el mundo ya no se cree en él, tampoco se piensa, sino que más bien se siente. El mundo se siente ahora y parece que eso es nuestro punto de partida para ampliar nuestro horizonte de comprensión. Eh, en esa, en esa, en esa perspectiva y asumiendo que hay una ontología estética, me parece muy importante el comentario que hace Vasconcelos. Y eso quizás le pueda interesar al profesor Víctor porque sé que tiene por allí algunas cercanías e inclinaciones por Sloterdijk, un filósofo alemán, pero dice Vasconcelos en la segunda sección, párrafo 4, como a la mitad de ese párrafo. Dice Vasconcelos, el paisaje pleno de colores y ritmos comunicará su riqueza a la emoción. Comunicará su riqueza a la emoción. Parece que el mundo me habla a mí. El mundo es colorido, el mundo tiene ritmos y eso habla en mí, en la emoción. Y luego dice, la realidad será como la fantasía. La estética, esto es lo importante, o bueno, de las cosas que más me llaman la atención, la estética de los nublados y de los grises se verá como un arte enfermizo del pasado. Es decir, parece que también la cuestión del color eh, influye mucho en cómo nos podamos sentir y en cómo podemos vivir el mundo. Mientras que el colorido nos da emoción, el gris nos da enfermedad. Y ahora que mencioné Sloterdijk, Sloterdijk precisamente tiene un libro que se llama El gris o la griseidad, depende cómo lo traduzca. Y allí habla de cómo es que el mundo contemporáneo se ha convertido en gris. El gris ya no es solamente un color, sino que parece ser ya incluso un estado del mundo y un estado de ánimo del ser humano. Y es lo que está también comentando Vasconcelos, solo que Vasconcelos parece que está pensando la superación del gris, ir más allá de cómo podemos rescatar este mundo que se ha convertido en desanimado, en indiferente, en enfermizo, en gris. Entonces, sí me parece que también en el fondo hay una especie de preocupación estética, de ontología estética, y que se está confrontando o que se está eh, enfrentando hacia diferentes mundos estéticos, ¿no? Un mundo estético gris y un mundo estético de colores. Pero parece que no eso está, en parte, cómo podemos entender el mundo, comprender el mundo. Porque en el sentir, en cómo yo siento el mundo, se me presenta a mí el mundo. Entonces, por eso comentaba que lo que han dicho me parece muy interesante, muy importante, pero también muy pertinente con la preocupación vasconcelista. O- Pero o- eso o- quería añadir. Oye, Lalo, ¿tú cómo entenderías esta frase que es genial que has mencionado aquí de Vasconcelos? Por ejemplo, esto que dice, la realidad será como la fantasía. Es que esa frase es muy matadora, ¿eh? Bueno, creo que sí es una frase así como un poco misteriosa que nos deja mucho para pensar,
pero tal vez tenga que ver un poco con la cuestión, como lo comentaban acá, con la cuestión individual, con el goce individual, con cómo quizás lo que nosotros podemos llegar a crear, podemos llegar a sentir, se puede posteriormente convertir en realidad, ¿no? Pero no es tan fácil porque sería una cuestión de que a todos les pueda dar goce, que a todos les pueda dar satisfacción, no únicamente a unos cuantos, sino que la mayoría se sienta bien con eso que la realidad le está brindando, le está dando. Pero incluso la frase parece ser totalmente complicada, difícil y contradictoria de cómo es que algo tan individual como lo es la fantasía puede ser realidad o pueda reflejar la realidad, o la realidad pueda reflejar la fantasía. Es una frase, parece que en sus propios términos contradictoria, me parece a mí, pero aún así creo que jugar con ello no solamente es una cuestión de un juego de palabras, un juego allí meramente retórico, sino que realmente está reflejando una preocupación del del mundo actual, ¿no? Y de una preocupación de Vasconcelos acerca de cómo es que se está presentando la realidad, que parece ser que no gusta, que no cuadra, que no nos es, mm, no nos es satisfactoria. Pero eso como un comentario un tanto inmediato y rápido respecto a lo que preguntabas. Sí, la frase es muy buena, ¿eh? La frase es muy buena porque incluso se ve una equivalencia entre la realidad y la fantasía. Y esto hablaría precisamente de de este aspecto que hemos comentado de la ontología estética. Ya no se habla desde una razón, sino desde un sentimiento, desde una idea de la sensación, desde una idea incluso que está fuera de lo racional. Entonces parece ser que por ahí se fundan nuevos sentidos, nuevas perspectivas que ya no están determinadas, que ya no se pueden juzgar, sino que solamente se pueden vivir. Y parece ser que allí es en donde me gusta a mí Vasconcelos, porque si hablamos de nuevas perspectivas y allí aparece la vida, pues bueno, al final entonces el resumen es que está hablando de la vitalidad, ¿no? El goce de vivir. Pero bueno, ese es un comentario. Creo que Carol iba a decir algo. Adelante, Carol. ¿Querías decir algo? Hace rato vi que prendiste tu micrófono, pero adelante, adelante. No se te escucha. Bueno, yo no te logro oír, pero a ver si puedes volverlo a intentar para escuchar el comentario que vas a dar. Sí, Bueno, en lo que Carol, muy bien. Ya se comentó en el puede chat. comunicar, si, si no puedes hablar, Carol, pues escríbenos y te leemos. La realidad y la fantasía y del vitalismo, pues sí, también creo que hay que recordar lo que comentábamos la sesión pasada de Vasconcelos y cómo hay filosofías, pues, bastantes individualistas o que defienden al individuo que es auténtico, que es propio, que no es de la masa, y aquellas filosofías que de alguna manera defienden a la comunidad, defienden a la agrupación, defienden al pueblo, etcétera. Y la frase
la frase de la realidad como la fantasía parece ser que también reúne estas dos posiciones, que sí podría considerarse vitalista, pero quizás no es un vitalismo individual. No es que solamente yo tenga que sentirme, por decirlo así, vivo, ¿no? No es que solamente yo deba vivir mi vida, sino que de alguna forma vivir mi vida es vivir también con las demás vidas. Por eso, la realidad como la fantasía, de nuevo, es una cuestión que apela al individuo, pero que también apela a una totalidad. Ujú, Y en esa contradicción debe de intermediar el ser humano entre aquello que es parte de su fantasía, pero que también es parte de su realidad, para no caer en los extremos del individuo, de defender al individuo o defender meramente a la comunidad sin prestar atención a la individualidad. Me parece que la frase también condensa bien los posicionamientos de la época, pero también la propia preocupación de Vasconcelos de cómo es que se debe de mediar, cómo es que se debe de situar frente a lo individual y frente a lo colectivo. Porque parece ser que en esas dos cosas o en esas dos posiciones están los pensamientos de la época, las ideas de la época, a quienes realmente le damos mayor valor, ¿sí? Por eso creo que la frase, de nuevo, condensa muy bien los dos posicionamientos, pero también la preocupación de Vasconcelos. Entonces, bueno, creo que por acá ya llegaron varios comentarios, entonces pues dejo que leas los comentarios. muy bien, muy bien. Aquí hay un comentario, voy a empezar desde William, porque bueno, me parece que es muy buen comentario. También ya nos excedimos un poco de tiempo, pero bueno, los voy a leer para ver si los puedes contestar en algunos casos, ¿no? Dice William, al final creo que lo que importa también es incentivar al espíritu alegre. Pienso yo. Por otro lado, me recuerda al primero sueño de Sor Juana respecto a la frase de Vasconcelos. Y luego comenta Isabel, dice una pregunta, ¿saben más o menos qué opina Vasconcelos del romanticismo alemán? Esa es una pregunta. Y bueno, el comentario de Carol es muy bueno, está muy extenso, lo voy a leer con precisión porque hace rato quería hablar y no pudo hablar ella por acá, pero vamos a ver. Dice, muy bien, conforme a mi opinión, quiero decir algo y me recordó a lo que el profesor nos dijo. Yo creo que como humanidad podemos ser mejores y podemos ser buenos. Esa frase me quedó muy marcada y pues me puse a pensar un poco por qué en ese momento nadie le hizo caso, porque todos estaban en sus celulares, ¿no? Pero por parte, creo que sí lo podemos lograr, pero ha dejado de apreciar, pero se ha dejado de apreciar la belleza como tal. No nos conformamos con una comodidad si no vamos a por más. Y eso algunas veces caemos demasiado bajo a un punto donde no llegamos a la felicidad. Y si no hay felicidad, ¿dónde está la esperanza o una imaginación? ¿Dónde está la esperanza o una imaginación donde creamos en la paz absoluta? Muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, dice Isabel, el último comentario, me surgió la duda con esto que mencionas. Muy bien. Y bueno, no sé quién lo mencionó, si Lalo o yo, pero bueno, este, le doy todo el espacio. Muchas gracias por sus comentarios. Adelante, Lalo. Bueno, a ver si puedo responder más o menos sucintamente cada uno de sus comentarios. Respecto a lo que dice William, es interesante lo que dice, déjame, cómo lo dice. Habla algo sobre la alegría. A ver, incentivar el espíritu alegre. Es que casi le atina al concepto de Vasconcelos mm, que va a desarrollar posteriormente, pero que ya
en algunos escritos se ve un poco esa idea y es el concepto o la idea del pesimismo alegre. No, no aparece como tal, pero el pesimismo alegre es algo que a Vasconcelos le va a preocupar constantemente en su vida. Cómo pese a las preocupaciones, frente a las maldades, frente a las corrupciones, frente a los vicios, incluso también frente a los grandes avances científicos, aún así hay una voluntad que a pesar de todo esto intenta, más allá de alegrarse, es decir, la alegría común y corriente, más allá de alegrarse, más bien intenta sobreponerse y construir sobre la destrucción. De hecho, eso Vasconcelos, la belleza del ser humano es que puede construir sobre la destrucción, ¿sí? Eso es algo fantástico. Entonces, quizás por allí, de alguna manera, en esto esté trabajando Vasconcelos y lo esté alentando. Y respecto al romanticismo alemán, sí tiene algunos comentarios. Por ahí en su manual de filosofía y en su historia del pensamiento filosófico le dedica a algunos esbozos a algunos pensadores alemanes, a pesar de que recupera algunos rasgos del romanticismo alemán, se va a inclinar por cierta postura nietzscheana, por lo tanto va a rechazar en parte el romanticismo alemán como aquello que se queda estancado en el pasado y por lo tanto no puede superarse. Digamos que ese es el pesimismo alemán, incluso lo llama así, el absoluto pesimismo, donde se queda estancado. Es el pesimismo de Schopenhauer, se queda estancado frente a la nada y en lugar de construir sobre esa destrucción, en lugar de hacer algo para que, digamos, no esté tan mal el mundo ni él mismo, pues más bien se queda haciendo absolutamente nada, ¿no? Y se queda triste y se queda llorando y se queda anhelando y se queda quejándose, pero no hace nada al respecto, ¿no? Frente a ello, Vasconcelos va a decir, hay que superar el romanticismo, hay que superar estas posturas que se quedan estancadas, que se quedan en el pesimismo absoluto y por ende alegrarse de que pueda haber la oportunidad para crear. Entonces sí hay algunos comentarios, eh, si es que es de tu interés. Y pues precisamente lo que dice Carol, de alguna forma también condensa un poco el pensamiento de Vasconcelos, ¿no? Sabemos que el mundo está mal, que hay mucha desunión, que hay destrucción, eh, etcétera, pero no por ello uno debe rendirse y dejarse llevar por aquellos males del mundo, sino al contrario, aprovecharlos para poder hacer algo. Mínimo o mucho, pero finalmente hacer algo con ese mundo, porque precisamente de que se puede ser bueno, de que se puede construir una mejor humanidad, pues sí se puede. Está en la posibilidad, pero se debe trabajar para que eso se pueda conseguir. Es decir, para que la fantasía se pueda volver realidad. Ahora bien, como una crítica a Vasconcelos y también eh, para poder ir finalizando estas reflexiones, como una crítica a Vasconcelos, sí podría decir que a veces sí se muestra bastante romántico o uno puede imaginar que es bastante ingenuo con que realmente esto puede llevarse a cabo sin ningún tipo de dificultad o problema, porque sabemos muy bien que hoy en día parece ser que al menos América Latina, tiene muchos problemas para poder consolidarse como una potencia en el mundo, ¿no? Y más cuando sabemos que Estados Unidos puede hacer este tipo de acciones como la que hizo, es decir, puede imponer. Si quisiera,
invade y punto. Entonces, creo que eso Vasconcelos a veces no lo deja ver muy claro. Sí, por allí lo comenta, que puede haber obstáculos, puede haber algún tipo de impedimentos, pero creo que a veces la realidad es muy cruel, ¿no? Muy fuerte. Sin embargo, no por ello hay que perder la fantasía, ¿no? Pero sí es eso. A veces creo que Vasconcelos es, o parece ser, quizás por cómo lo leemos, ¿no? Y por lo que esperamos, pero a veces creo que puede ser muy ingenuo y no pensar la enormidad de poder que tienen las naciones contrarias, ¿no? O las naciones con las cuales él parece no simpatizar mucho. Pero bueno, es eso. No sé si quieran comentar algo más, agregar algo más, dejar alguna pregunta, alguna referencia para estarlas revisando, pensando y en la siguiente sesión dialogando. Entonces, pues adelante. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O ya se quieren ir a cenar? ¿Ya se quieren ir a dormir? Eh, ¿Alguien quisiera decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, pues si no hay más comentarios, si no hay nada más que decir, bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Estamos allí hablando en el WhatsApp. Muchas gracias por estar acá. Les deseamos feliz año nuevo a todos. Esperemos que las cosas este año no pinten tan mal como están pintando recientemente. También no hay que verlo todo desde el punto de vista del pesimismo, pero sí desde un pesimismo alegre. Entonces, bueno. Muchas gracias a todos por estar acá. Le agradezco mucho al profesor Lalo que hoy tuvo la oportunidad de conectarse y seguir con esta lectura. Más adelante vamos a hacer otras lecturas, vamos a tener algunas otras propuestas. Habíamos hablado Lalo y yo. Esperamos que se puedan unir también. Vamos a hacer lecturas muy breves de hoy en adelante para que también no nos podamos extender demasiado. Y bueno, ya les estaremos comentando de esas propuestas. Les agradezco mucho su participación y su presencia aquí. Gracias, William. Carol, muchas gracias, de verdad. Isabel, profesor Isabel, muchas gracias. Y bueno, buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches y feliz año a todos. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias, profesora Isabel. William, muchas gracias. Carol, muchas gracias. Ah, muchas gracias, William. Carol no pudo hablar, pero bueno, muchas gracias. Esperamos que sigas acá con nosotros. Bye.